Estaba a punto de tomarla y bajarla de la cama, cuando de repente sucedió algo que nunca antes había experimentado con un animal. Estando ahí, recostada sobre mi pecho, comencé a sentir lentamente el bombeo de su pequeño corazoncito junto al mío. Ambos latidos parecían hablar un mismo idioma. Quedé pasmado, pero aún más se me estremeció el alma cuando comencé a escuchar que Luna empezó a llorar con sus aullidos, como si sintiera el mismo dolor que yo. Relatos Paranormales Oficial. Desde que empecé a crecer y a dejar de ser un niño, me dejaron de gustar las mascotas. Ni los gatos, ni los perros, ni ninguna especie de animal que se le considere como tal. Quizás se deba a que siendo niño, nunca me duraron mucho. Si tenía un perrito, se moría o perdía a los pocos meses, igual con un gato. Y obviamente eso destrozaba mi pobre corazón infantil. Por eso, al llegar a la adolescencia, decidí nunca más volver a tener una mascota. Pero todo cambió hace unos pocos años, cuando llegó Luna, quien es también protagonista importante de esta historia. Me llamo José Luis, tengo 37 años y junto a Clara, mi esposa, vivimos en una provincia del norte argentino. Con Clara nos conocimos por allá del año 2003, nos enamoramos, nos casamos y en el año 2010 nació Guadalupe, fruto de ese incomparable amor que nos une hasta el día de hoy, quien fue nuestro primer retoño. Todo era perfecto, teníamos nuestra propia casa, un buen trabajo, estamos rodeados de buenas personas, nunca nos faltaba nada. Éramos la familia que siempre habíamos soñado tener, y era nuestro amor el motor que nos daba vida en todo momento. A pesar de que siempre tuvimos algunas dificultades, nunca nos costó salir adelante. Siempre juntos, siempre amándonos, siempre felices. Pero, como se tratara de una cruel envidia de la vida, las cosas comenzaron a cambiar bruscamente de un día para el otro. Una mañana, a comienzos del año 2014, Guadalupe amaneció con mucha fiebre y dolor muscular. No dudamos ni un segundo en llevarla al médico, pues aunque ella siempre fue una niña sana, estábamos pendientes de ella en todos los aspectos. Fue unos días después cuando nos dieron los resultados de aquellos estudios que le hicieron. Nos dieron la noticia que destruyó nuestras vidas para siempre. Esa maldita enfermedad, llamada cáncer, despertó a mi pequeña y amenazaba con quitárnosla en poco tiempo. Eso fue algo fulminante para nosotros. Clara y yo teníamos tantos sueños, tantas metas. Nuestra pequeña tenía que terminar el kinder, la primaria, ir a la universidad, casarse y darnos los nietos más hermosos que unos padres sueñan con tener. Pero todo eso se venía abajo. Ni siquiera la medicina podía detener a esa bestia. La estaba consumiendo lentamente y sin ningún tipo de compasión. Les juro que di mi grito al cielo, incluso me rebelé ante Dios por eso. No es justo, llévame a mí, pero por favor, deja a mi niña seguir aquí. Eran las palabras con las que me dirigía hacia el Todopoderoso cada vez que pisaba una iglesia, pero todo era silencio. El tiempo pasaba y con él arrastraba nuestras vidas. Mucho tiempo después, todo parecía estar en calma. Los estudios de rutina nos alentaban diciendo que aquella enfermedad parecía desaparecer por completo. Y aunque a Guadalupe se le veía decaída en algunas etapas, los médicos decían que estaba todo bajo control. Fue una tarde de primavera del año 2015. Las flores ya adornaban todas las calles y sus perfumes hacían que el ambiente fuera ideal
para sentarse en la vereda y compartir unas malteadas. Clara y yo disfrutamos la sombra de un gran árbol en la vereda y los vecinos hacían lo propio. Los niños corrían, saltaban y jugaban en los jardines como si solo les importara ser felices. Nuestra pequeña Guadalupe había ido a visitar a su tía, que vivía a una cuadra de nuestra casa. Ya estaba a punto de ponerme de pie para ir a buscarla, cuando a lo lejos la vimos venir, toda bella y radiante como siempre. Su cabello rubio resaltaba sobre los coloridos tonos del lugar, y una gran sonrisa se dibujaba en su carita de ángel. Pero no tardamos en divisar que entre sus manos traía consigo un pequeño bulto de color rojizo, como tratando de abrazarlo en sus brazos. «Hola, mi niña preciosa, ¿qué traes ahí?», le preguntó Clara. Ella no respondió, pero sin dejar de mostrar esa hermosa sonrisa, extendió lentamente sus brazos, dejando a plena vista su secreto. Era un pequeño caniche, una raza de perros, de esos de color rojizo, y por el tamaño calculé que tenía pocos días de haber nacido. «Guadalupe, mi amor, ¿de dónde sacaste ese animal? Te lo dio tía Marta. Ya te comenté que no andes tocando a los animales sucios», le cuestioné al mismo tiempo que se lo quitaba de sus manitas. Ella simplemente agachó su cabecita. Luego de unos segundos, me miró con sus ojitos llorosos y me suplicó: «No, papi, lo encontré en el camino. Parece que su mamá lo abandonó y apenas me vio, me comenzó a seguir. Por favor, papito, deja que me lo quede, ¿sí?». «Por supuesto que no, Guadalupe. Ya hablamos muchas veces sobre eso de tener mascotas», le respondí en forma de reclamo. «José Luis, deja que ella decida. Si nadie viene a reclamarlo, y si ella se lo quiere quedar, no veo ningún problema», me dijo mi esposa con un tono tranquilo, pero mirándome un poco molesta. Sinceramente no me gustó para nada la idea, no solo por lo que les conté al principio sobre mi punto de vista con las mascotas, sino que la razón principal por la cual yo no quería era por el riesgo que implicaría que Guadalupe tuviera contacto directo con ese animal. Hace poco había acabado una sección de tratamientos fuertes contra su enfermedad. Su organismo ya no tenía la fortaleza de antes y las muchísimas enfermedades que un animal puede transmitir podrían perjudicar su salud. Luego, mi mujer me miró con ternura y con un tono ya suplicante me prometió que ella se encargaría de llevar al perrito al veterinario para así asegurarse que todo estuviera bien. Y por supuesto, al ver la carita de mi pequeña, terminé por aceptar. Pasaban los días y cada vez se veía más truncada mi esperanza de que aquel animal saliera de casa, pues nadie venía a reclamarlo, y aunque recibió todas las vacunas correspondientes, yo aún lo miraba con recelo. Pero ver contenta a mi princesa hacía que eso dejara de preocuparme, al menos por esos momentos. «Es ella, papá, no es él, es perrita», me dijo mi bebé esa noche, tomándome por sorpresa. No lo podía creer, y encima hembra. Desde entonces me enloquecía la idea de que esa cosa peluda tuviera crías en mi casa. La odiaba cada vez más. «¿Y qué nombre le vas a poner? Tiene que tener uno. Debes pensarlo muy bien y decidir», le preguntó sonriente mi esposa. «Ya lo pensé, mami. Se llamará Luna. Luna de sangre. ¿Ves que tiene el mismo color de la luna de anoche?», respondió mi niña efusivamente. Efectivamente, la noche anterior habíamos sido testigos del impresionante espectáculo que nos mostró la luna, el eclipse total que la convirtió en roja, la llamada luna de sangre. «Luna, qué bello nombre, de seguro a ella también le gustará», concluyó mi esposa. Desde esa noche me resigné a que Luna sería parte de nuestra familia, ya que lo único que me importaba era ver feliz a mi bebé. Pasaban los días y ellas eran inseparables. Luna empezó a crecer y se convirtió en una perrita hermosa.
y sin finalidad de presumir, era la admiración de muchas personas amantes de los animales. Inclusive de antemano ya me pedían futuras crías que ella pudiera tener. Sus pelitos ondulados daban el aspecto de una pequeña pelota roja. Era gracias a sus ojos y boca que descubrían que era una perrita. Era juguetona, cariñosa, y seguía a Guadalupe a todos lados. Inclusive llegué a tener celos, pues a mi hija parecía que solo le importaba pasar tiempo con ella. Pero en fin, yo era feliz al verla feliz a ella también. Una madrugada, cuando ya todos dormíamos, nos despertaron los ladridos de Luna. Me levanté y me dirigí hacia la sala, que era el lugar donde ella dormía, pero fue afuera del cuarto de Guadalupe donde la encontré. Estaba parada en sus dos patitas traseras, mientras daba brincos, arañando la puerta como tratando de entrar. No dudé en dejarla pasar, pues de seguro no nos dejaría dormir. Contenta ingresó. De un brinco subió a la cama y se recostó al lado de ella. Me causó un poco de molestia, pero decidí dejarlo así y me fui a descansar. A partir de entonces, todas las noches nos despertaban sus ladridos y arañazos. No dejaba de hacerlo hasta que nos levantamos y le permitíamos dormir con Guadalupe. El tiempo siguió pasando y todo parecía marchar bien, hasta que una mañana, mi niña amaneció descompuesta nuevamente. La llevamos de inmediato al hospital y en medio de ese ambiente frío, nos volvieron a destruir. La enfermedad no había desaparecido aún, y como si fuera un vil astuto, lentamente consumió la salud de nuestra hija sin que nos diéramos cuenta. Ni siquiera con los estudios permanentes que le hacían habían logrado detenerlo. Ya no había dudas. Aquel demonio venía por mi hija. Creo que está de más decirles todo lo que sentimos en esos momentos. Mi mujer no paraba de llorar y yo moría por dentro. Verla a nuestra pequeña recostada en esa cama del hospital le quitaba todo el sentido a nuestra existencia. Al anochecer, Clara me pidió que me viniera a casa a descansar un poco. Ella se quedaría con la niña, reemplazándome en el hospital, y yo tenía que preparar algunos papeles importantes del trabajo, los cuales debía presentar durante la mañana. Solamente así tuve que separarme de ella por unas horas. Cuando llegué a casa y notar todo en silencio, vacío y oscuro, me mataba en vida. Sentía una amargura tan grande, tan profunda, pero ni siquiera podía llorar. Me recosté y a los pocos minutos me quedé dormido. Durante la madrugada me despertó Luna, otra vez con sus ladridos y arañazos, pero esta vez lo hacía en mi puerta, como sabiendo que Guadalupe no estaba en casa. Me levanté, la dejé pasar y me volví a recostar. Pero de pronto, y de un brinco se subió a la cama. Se me acercó, se recostó sobre mi pecho y se quedó allí inmóvil. Estaba a punto de tomarla y bajarla de la cama, cuando de repente sucedió algo que nunca antes había experimentado con un animal. Estando ahí, recostada sobre mi pecho, comencé a sentir lentamente el bombeo de su pequeño corazoncito junto al mío. Ambos latidos parecían hablar un mismo idioma. Quedé pasmado, pero aún más se me estremeció el alma cuando comencé a escuchar que Luna empezó a llorar con sus aullidos, como si sintiera el mismo dolor que yo. En ese momento ya no aguanté más y comencé a llorar desconsoladamente, como si nunca antes lo hubiera hecho. Presioné a Luna sobre mí, y mientras la acariciaba, sentía que ella me consolaba al llorar conmigo. Esa experiencia jamás la olvidaré. A los pocos días, Guadalupe cerró sus ojitos para siempre. No hay nada que se compare a lo que vivimos ese día, ni tampoco existen palabras para expresarlo. Solo sé que mi vida se apagaba. Pero luego pasó algo que nos descolocó y nos sorprendió mucho.
fue lo que le sucedió a Luna unos días después del fallecimiento. No paraba de llorar, se recostaba en la cama de Guadalupe y permanecía ahí horas y horas. Dejó de comer y a los pocos días desapareció de casa. Eso nos dolió muchísimo, pues queríamos a Luna como mi niña la quiso, y no aceptábamos la idea de perderla a ella también. Pero una vez más la vida, como insistiendo en hacernos sufrir, nos volvió a golpear. A la semana del entierro nos llamaron del cementerio, pidiéndonos que nos presentáramos de manera urgente. Fuimos de inmediato, y una vez ahí, vimos la escena más triste de nuestras vidas. Ahí, sobre la tumba de Guadalupe, estaba recostada Luna, como lo hacía siempre que le permitíamos dormir con ella, pero se encontraba sin vida. Desde entonces, nuestras vidas nunca más volvieron a ser las mismas. Perder a nuestra hija fue el dolor más grande que un ser humano pueda sentir, y perder a Luna de esa manera fue aún más difícil padecer ese sufrimiento. Pero sabiendo que ella hubiera querido vernos bien, poco a poco comenzamos a levantar nuestros ánimos y comenzamos a caminar nuevamente. Lo que les contaré ahora lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Yo simplemente quiero compartirles lo que nos sucedió y la verdad que nos hace sentir paz al hacerlo. Cuando pasaron unos meses de lo acontecido, comenzaron a ocurrir cosas raras en la casa, cosas que mejor las llamaría extraordinarias. En una oportunidad en la que ya estábamos durmiendo, de repente me despertaron unas pequeñas risas. Primero pensé que era producto de mi mente, pero a medida de que pasaban los segundos, las volvía a oír. Me senté sobre la cama e intenté prestarle más atención y logré escucharlas de nuevo. ¿Escuchas eso? ¿Quién es?, me preguntó Clara, quien también se despertó. Nos levantamos confundidos y tratamos de seguir las risas, pero cuando llegamos a la sala, ya no las podíamos oír. Miramos por la ventana, pensando que tal vez había gente afuera, pero estaba todo vacío. Ya no regresamos al cuarto, cuando de repente la volvimos a oír. Por esta vez pudimos escuchar claramente que eran las risas de una niña y que provenían del jardín. Les juro que mientras caminamos hacia el patio trasero, mi mujer comenzó a llorar, pues aquellas risas las conocíamos perfectamente. Eran las risas de nuestra pequeña bebé. Llegamos al gran ventanal que hay frente al jardín, y desde ahí la vimos. Era ella, era nuestra niña que estaba sentada sobre el césped, y más perplejos quedamos al ver que entre sus brazos tenía a Luna, tal como lo hacía cada vez que jugaba con ella en ese jardín. No sé cómo tomarán esto que les estoy contando, pero esa fue la primera de las muchas veces que vimos a Guadalupe en casa. Indudablemente ella jamás se alejó de nosotros, y saber que no está sola nos llena de consuelo. Les juro que me caen las lágrimas al estar contando esto, pues es algo que lo vivimos en carne propia. Actualmente mi esposa está embarazada de nuevo. Hay 5 cachorros que juegan en nuestro jardín y cada uno, con sus respectivos nombres, forman parte de mi familia. De vez en cuando nos despiertan unas dulces risas o unos pequeños arañazos sobre alguna puerta, recordándonos que no somos los únicos que vivimos aquí. Algo que me llena de emoción al saber que es mi niña la que nos visita, siempre con Luna en sus brazos, como enseñándonos que el amor supera más allá del entendimiento humano y que no es solamente propio de las personas, pues esa mascota que tienes actualmente en tu hogar es capaz de darte el amor más sincero y fiel que jamás puedas imaginar. Ámalo, cuídalo, protégelo, y yo te aseguro que su manera de agradecer romperá toda lógica que pueda existir. Gracias por compartir mi historia.
Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Acá en pantalla les dejo otras historias más para que las vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. También recuerden que ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.